la Cámara de Diputados, el Congreso, pero yo me quiero enfocar en la Cámara de Diputados porque es más grave el caso. Hay que higienizar la Cámara de Diputados, que viven el delito del lavado, que viven el delito del narcotráfico, que viven el delito de la venta y compra de leyes ahí adentro, de gente que coge los cargos públicos para solventarse a sí mismo o solventar esposa, esposo o hijos e hijas para hacerlo congresista. Dice, si no el sistema de partido, Ramón, va a colapsar como ha colapsado en toda Latinoamérica. Si no nos damos cuenta de lo que los partidos están permitiendo, que sobre la base del dinero, las candidaturas son compradas en el territorio. Primero son compradas, manipuladas al interno de los partidos. Hola, televidente, estamos en la entrevista de Propuestas Semanales. Yo me siento muy gratamente complacido de compartir con un amigo, con una persona que conocí, que es comunicador, exigente. Cuando yo dirigí RNN, Graimer Méndez es un tipo que se ocupa de cada detalle. Los técnicos se me quejaban. Ingeniero, este hombre con las cámaras y graba y después dice que no, y el enfoque y esto. Y yo le decía, es que así que se hace la cosa. Lamentablemente, en nuestro país no lo hacemos así, pero hagan la cosa como él se la pide. Ya con eso yo les digo cómo es Graimer Méndez como comunicador exitoso, tiene proyectos, está en el show del mediodía, pero también abrazó la carrera política. Y es un joven admirable que tiene mucho por donde crecer en la comunicación y en la política. Graimer, bienvenido. Gracias, Ramón. Con esa presentación ya yo estoy pago hoy. Vamos a hablar de la Diputación. Sí. Vi tu enfoque interesante, ya sumándote a una ley que podría ser eventualmente modificada. ¿Cuál es tu idea de un diputado? Un diputado es un representante, como la ley manda, en 3 fases. Para legislar, que yo tengo vocación legislativa porque sin ser diputado he impulsado y propuesto leyes. La de fiscalizar, que es una especie de reclamo público a la transparencia de la gestión pública. Y el de representar, que es estar al lado de tus electores, en tu demarcación. Si puede ser nacional, hazlo, pero fundamentalmente tus electores. Entonces yo tengo las 3 áreas, digamos, bien de mucho conocimiento y bien abordadas. Pero tengo una innovación para lo que tiene que ver con la representatividad, la representación. Y es que yo lo planteé en otra ocasión, que yo tengo previsto la Mesa Técnica Legislativa del Territorio. ¿Qué es eso? El legislador tiene que saber qué pasa en su territorio, en cualquier situación. La tuya es la circunscripción 1 del distrito. Circunscripción 1 del distrito. Ahora, hay un legislador que él no sabe que es legislador o legisladora, que es el regidor de la demarcación o regidora. Porque es un legislador municipal, porque él levanta la mano para aprobar cosas o deja de levantarla para desaprobar algo en su demarcación. Y cosas que son importantes. Muy importantes para su territorio, para el desarrollo o para el retraso. Y si se maneja con actos de corrupción, daña a tu comunidad. Bueno, entonces yo pienso generar una mesa técnica permanente entre el legislador, que sería yo, y el legislador del territorio, que serían los regidores de mi demarcación, para unificar políticas respecto de la necesidad del territorio de mis electores, con un plan de trabajo. Novedoso. Es novedoso, no lo ha hecho ningún legislador. Y yo pienso implementarlo. Pero con lo que tiene que ver también con la representación, con este tema que estamos hablando de la ley de autismo y la ley de discapacidad y el tema de los seguros médicos y la salud mental, yo pienso movilizarme con los afectados hacia las instituciones que tienen que hacer valer ese derecho. Pero no de que movilizarte, de que con un papelito. No, yo llevaré la formalidad primero. Y si no nos escucha, entonces nos movilizaremos físicamente. A la presencia, a la puerta de los despachos de quienes no cumplan. Me consta que iría mucha gente. Claro que sí, pues son mucha gente afectada. Entonces, pero te digo algo más. La Cámara de Diputados, el Congreso, pero yo me quiero enfocar en la Cámara de Diputados porque es más grave el caso. Hay que higienizar la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se ha convertido en una cueva, en un refugio de gente que vive en el delito, que vive en el delito del lavado, que vive en el delito del narcotráfico, que vive en el delito de la venta y compra de leyes ahí adentro, de gente que coge los cargos públicos
para solventarse a sí mismo o solventar esposa, esposo o hijos e hijas para hacerlo congresista, solo por darse el lujo de tener una gente en ese hemiciclo, sin aportar, sin hacer nada o para refugiarse de la persecución de la justicia. Si eso no es un grave daño a la democracia, tenemos que muy llamar... grave. Muy grave. Entonces yo creo que hay que higienizar Pero la Cámara de esa gente Diputados. están haciendo más costosa la campaña, porque No, tienen dinero. No, la elevan a un nivel inalcanzable. Inalcanzable. Entonces, eso hay que tomar la Cámara de Diputados, higienizarla. Entonces nosotros pensamos de que debe revertirse, si no el sistema de partidos, Ramón, va a colapsar como ha colapsado en toda Latinoamérica. Mira cómo está Perú, mira cómo está Ecuador ahora, mira cómo está Chile. Sí, porque lo que viene es peor. No. Cuando viene un Mesías o viene un empresario, como en el caso del Ecuador, es lo que está pasando, la crisis política que hay. Pero si el sistema de partido no se está dando cuenta que hay una vocinglería de taclear, de derribar, de llevarse de encuentro al sistema de partido para instaurar la no política o la antipolítica, si no nos damos cuenta de lo que los partidos están permitiendo, que sobre la base del dinero, las candidaturas son compradas en el territorio. Primero son compradas, manipuladas al interno de los partidos. Y después van al territorio. Y ganan. Ciertas clases de riferos, gaseros, gasolineros. Entonces, más con el dinero del pueblo. Aquí hay gente que gastó cientos de millones de pesos para ganar una diputación, sacada de los cuartos del pueblo de instituciones públicas. Diputados y diputadas que parece que tienen un paradrapo en la boca, que no utilizan su voz para defender ninguna causa. Y me apena más por diputadas, que son mujeres que deberían tener más sensibilidad social y no la tienen. Entonces, Ramón, tenemos que ir. La gente le dice a la gente decente, ¿y a qué tú vas para allá? ¿Y a qué tú vas a los partidos? Si tú eres una persona que esto y esto. Porque la gente critica la indecencia del sistema de algunos políticos o partidos, pero entonces el decente no quiere que vaya. Pero de eso que tenemos que ir a la política, por eso hay que meterse. Y los jóvenes principalmente. Mi hermano, la Galú arrojó una cifra para meter miedo, que el 67, el 65% de las personas, de la juventud sobre todo, quiere desvincularse de la política. Es todo lo contrario. Eso es grave. Todo lo contrario. Entonces, a eso es que yo tengo que ir a la diputación. Yo no vivo de que ser diputado o no ser diputado, porque ya yo he entrado en la madurez sin tener esa posición. Para mí eso sería un trabajo como cualquier otro. Por eso cuando yo tenía función pública, yo no dejaba mis trabajos. Como yo no voy a vivir de eso, yo tengo que seguir trabajando en mi otras cosas, obligado. Aunque sea diputado, la que la ley me permita. Y la que yo ejerzo actualmente, la ley me lo permite, que es la comunicación y la docencia, fundamentalmente. Entonces, el pluriempleo. No, uno vive con una cuestión de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, a eso es que yo voy a la Cámara de Diputados. Hay que llevar la decencia y hay que higienizar la Cámara de Diputados. Hay que meterle un brazo de mar para meterle cloro ético a la Cámara de Diputados. Hay que resolver eso o vamos a fracasar como sistema democrático. Finalmente, ¿cómo va la fuerza del pueblo? Es la entidad política de mayor avance y crecimiento en los últimos tiempos. Y se ha dado un fenómeno favorable para la organización. Y es que Leonel Fernández, como un líder nacional, 3 veces presidente, una gran figura local e internacional, tenía y tiene ahora en más crecimiento un posicionamiento verificable mediante encuesta. Pero la fuerza del pueblo, al ser una entidad nueva, no emparejaba con la gran figura del presidente. Ya se logró eso. Ya hay una asociatividad directa de percepción y reconocimiento, y eso es importante. Entonces, la Fuerza del Pueblo es el partido que más viene creciendo, lo dicen las encuestas, todas las encuestas dicen que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo han subido y el presidente Luis Abinader ha bajado y que Abel Martínez ha sido el más afectado en términos del PLD. Entonces, las últimas encuestas han ido emparejando en el liderazgo a Leonel Fernández y a Luis Abinader.
Por lo tanto, más el fortalecimiento, la juramentación en el territorio nacional, más acercándose figuras de alto perfil público, de alto nivel social, de alto nivel territorial, evidentemente que la Fuerza del Pueblo es la entidad política del momento y con la veteranía de ese equipo, que el partido es nuevo, pero está integrada por un equipo de veteranos de la política y de gente joven que viene a insuflar ese dinamismo, ese vigor, esa conexión con los nuevos criterios de pensamiento de estas nuevas generaciones, pues yo creo que harán muy posible una vuelta al poder del presidente Fernández y un fortalecimiento indiscutible de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, que la conversación es interesante, el tiempo se va volando. No hay más. Y todavía tenemos muchísimas cosas de interés política y también social con Graimer Méndez, que estamos descubriendo esa faceta que yo no conocía de tu activismo. Desde jovencito, desde que yo era adolescente, estoy trabajando activismo. Muy bien. Volvemos en unos minutos con Graimer Méndez. Continuamos esta entrevista con el comunicador, activista social y miembro de la Fuerza del Pueblo y aspirante a una diputación por el Distrito Nacional, Graimer Méndez. El paso del comunicador a la política. En mi época, cuando yo comencé, era el título de que objetivo e imparcial, sí, mentira. Sí. El proceso nos ha enseñado que no hay nada imparcial y que tuve gente que de repente se pasaron imparciales. Cuando gana el partido, están nombrados. Bien. Hoy en día, la gente define su posición política y eso no lo afecta. Claro. Tu tránsito. Mira, lo que pasa es precisamente eso, Ramón, que tú dices. La gente me ha visto en los medios de comunicación por años y me ve como tan objetivo desde el punto de vista de los procesos que uno va observando, como que no te vinculaban, particularmente a mí, al tema del partidarismo. Pero es porque me ven que cuando tengo que concedérsela al partido de gobierno, aunque no sea mi partido, yo le concedo las cosas que están correctas. Eso es lo justo. Y critico las cosas que se deben criticar, también es lo correcto. Pero al igual, en lo que tiene que ver con mi participación política partidaria, las cosas que hay que reconocerlas, pero la salvación es individual. Si alguien dentro del partido que yo milito comete un acto que no es correcto, yo también tengo el derecho de decir, eso no comulgo con eso. Porque uno tiene que ir en pro de construir una sociedad justa, equilibrada y con equidad y con ética y con moral, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la gente casi no me asocia? Pero yo sí tengo militancia desde que era adolescente. Lo que pasa es que mi militancia comienza por los grupos juveniles de la pastoral juvenil. Yo era dirigente nacional organizando jóvenes, sacándolos del mundo de la droga y de las pandillas y haciendo teatro de denuncia social desde adolescente. Luego entro al movimiento estudiantil universitario e casi inmediatamente me incorporo a la fundación de un movimiento estudiantil. Y fuimos miembros de la Federación de Estudiantes, y fuimos miembros del Consejo Universitario, el máximo organismo, y cuando salimos con reconocimiento de honor de ese organismo. Y cuando entramos al sistema de partidos, de la juventud de los partidos, que crecimos junto con otros jóvenes que hoy están en este gobierno inclusive, también formé parte de la militancia. Luego pasé al gobierno, en los gobiernos del PLD. Entonces yo he tenido militancia. Lo que pasa es que lo hemos hecho en un nivel en paralelo a mis otros trabajos, como ser profesor universitario, como estar trabajando en la comunicación estratégica con otras instituciones que nos pagan, nos contratan, y en los medios de comunicación particulares y en lo mío propio. Entonces yo he llevado esa vida. Lo que pasa es que la gente, si no te ve desgarrándote la vestidura a hacha y machete, nada más para defender la postura de tu organización política o de tu gobierno, entonces como que no entienden ese código, que es como lo habitual en este tipo de sociedad, que usted tiene como que estar solamente parcializado de un solo lado, sin importar razones. No, hay que entender que esta sociedad amerita de gente que cultive la racionalidad en la comunicación y en la política. Es decir, que no choca lo uno con lo otro. Para mí no choca. Tú mantienes tu objetividad. Sí, claro, y por eso... Sí, cuando tú entras en un debate en el show del mediodía, tú eres objetivo en el... Porque lo importante es la objetividad. La objetividad no es la imparcialidad, sino la objetividad. Es la objetividad. Usted puede ser inclusive objetivamente parcial,
pero en lo que vale la pena, en lo que vale la pena. Entonces, a mí no me choca, a mí no me afecta en mi trabajo. De hecho, cuando iba a entrar ahora al Sol de la Tarde, en RCC Media, pero qué bueno. Claro, estoy en el Sol de la Tarde con el doctor Ricardo Nieves, con Fafa Tavera, con Domingo Páez, con Diulca Pérez, con el maestro Lenchi, con Jovine Bermúdez, con el Federico Jovine. Una de las cosas que yo hablé con don Antonio Espaillá, a la hora que estuvimos entrevistándonos para entrar formalmente al programa, en el Sol de la Tarde, de Sol FM, fue ese tema, entró a colación. Dice, dime, ¿y tu participación política? Digo, no, claro, yo la tengo y la mantendré. Y más adelante vendrá un paso, que era lo que luego vino, en la juramentación, en la Fuerza del Pueblo. Y yo le dije, pero usted y su medio pueden estar tranquilos conmigo. Pueden estar tranquilos conmigo porque yo no soy un vocero de la Fuerza del Pueblo en el Sol de la Tarde. No, yo no soy vocero de partido donde trabajo. Ahora, si el partido hace un programa de manera específica y me convoca a que yo forme parte de ese programa, ahí yo sería un vocero de los planteamientos que demanda ese programa. Pero en el programa que yo trabajo, yo no soy vocero de ningún partido. Yo defiendo causas justas. Y si dentro de las causas justas están las que tiene mi partido, yo la defiendo. Claro que sí. Pero si hay una causa justa que la plantea otro partido, también la defiendo. Es que es así. Así debe ser. Es que yo no me puedo entregar mi vida profesional, el que vive de su trabajo. El que vive de su trabajo, defiende su trabajo. Y la única manera de sostener un trabajo propio o contratado es haciendo lo correcto. No hay de otra manera. Hay algunos que tienen suerte, que están con todos los gobiernos. Ah, no. Aquí hay una gente que tiene una capacidad increíble de mutación política que tú dices, ¿cómo lo logran descaradamente? Sí. Apoyaban yo tengo un amigo que dice que hay gente que son leales a Palacio. Esa es la palabra, leales a Palacio. Al que esté ahí. Al 17 de octubre, de agosto, es leal al otro. Pero eso no, ni tú ni yo somos de ese estirpe. No, yo no podría. No somos. Entonces, ya tú pasas a la Fuerza del Pueblo. Formalmente sí, bueno, hicimos una juramentación, sí. Como estamos viendo ahí en pantalla, con el presidente Fernández, fue un recibimiento. No fue la típica juramentación. Oye, ¿cómo es? Regularmente el que se va a un partido, o sea, que no es su partido, qué sé yo, que no tiene vínculo previo de manera arraigada, lleva de que una tropa, ¿verdad? Lo juramenta, se hace una mesa donde está el presidente del partido, los principales figuras y el que llega, y su gente. Y ahí entonces hace una proclama, aquí, presidente, le traigo esta tropa que va a defender eso, que no. En el caso mío fue todo lo contrario, en todos los aspectos. No fue que yo fui bajo esa condición, no, claro, yo inventé familiares y amigos normales que siempre te acompañan, pero fue el partido que me recibió a mí. O sea, el partido organizó un evento para recibirme, con la presencia del presidente Fernández y gran parte de la dirección política y dirección central y secretarios y secretarias de diferentes instancias. Ahora, no solo fue que no se hizo la típica, sino que se preparó un escenario con el presidente y yo debatiendo algunos temas en el ámbito de lo que yo trabajo, que es la comunicación. Y ahí debatimos temas de juventud, temas de mujer, temas de algunos aspectos sociales. Entonces luego vino la juramentación, en la que yo precisamente agradezco las palabras del presidente, unas palabras del presidente Fernández, que motivan a uno realmente a seguir construyendo un perfil social. Y ahí dejé claramente establecido, Ramón, una raya ética con un tema que yo trabajo, que lo trabajo desde hace años. Y es el tema de la discapacidad, la inclusión y sobre todo el tema del autismo. Dejé muy claramente establecido ahí que mi paso político en ese momento, ese día, yo lo defiendo a ese tema de la inclusión y del autismo muy diferenciado de la vida partidaria. ¿Sabe por qué? Porque en la vida de la discapacidad y del autismo en particular están todos los estratos sociales y están todos los estratos políticos y los que no participan de la política. Entonces, como yo pasé a tener ya una militancia bastante declarada y definida, y yo tengo que seguir trabajando ese tema, yo lo puse muy claro. Yo no junto los temas, solo lo junto con el tema partidario, Ramón,
si es para buscar una solución aparte de eso. Pero lo dejé claro, o sea, yo llevo una vida partidaria, pero llevo un trabajo social, como te dije anteriormente, desde que yo era dirigente de la Pastoral Juvenil. O sea que ese tema del autismo, tú dices, bueno, le da a los ricos y a los pobres, pero en el caso de los pobres es terrible. Yo conozco casos, varios casos que he tenido que ayudar, buscar apoyos para que puedan meterlo en una escuelita, en el Sancho Sama, porque el que tiene dinero, hay escuelas especializadas y lo logra. Y lo sacan del país a terapia y cosas. Exactamente, pero el que no tiene dinero es un caso terrible. Yo lo vivo diariamente. Nosotros tenemos una fundación que se llama Damas de Negro, Proyecto Osiris, que es como se llama formalmente la fundación reconocida, pero tenemos un brazo social dentro de la fundación que se llama Damas de Negro, que es para acompañar a las familias que tienen esta situación. Y lo que yo veo en el territorio con la familia de escasos recursos, eso es para tú en una esquina irte a llorar. Porque los medicamentos de las personas con autismo entran en el rango de altos costos, pero no están en la unidad de altos costos de salud pública, no están. Entonces, ¿qué pasa? La familia de escasos recursos no tiene para los medicamentos. ¿Sabe qué tiene que hacer? Amarrarlo. La mamá, que casi siempre es soltera, tiene que ir a trabajar. Nosotros tenemos y se resulta que ese muchacho con educación y medicamentos logra un grado de normalidad. Mira, y a veces son súper inteligentes. En los grados menores, como tú tienes ahí el caso de Alci Polanco, que es un compañero nuestro, que es el primer periodista egresado de una universidad dominicana con autismo. Alci Polanco, y quizá de Latinoamérica, el único. Él tiene un de autismo, él lo reconoce, y tiene un habla particular, pero se hizo periodista sin acomodo a su talento. Entonces, ¿qué pasa? Los niños con autismo al nacer no se detectan. ¿Por qué? Porque el niño ciego, en poco tiempo tú te das cuenta. El niño sordo, en poco tiempo, tú le haces en los oídos y tú te das cuenta. El niño que nació manco, que nació con un brazo menos, es evidente. El que nació con dificultad motriz es evidente también. Y el Down, al nacer te das cuenta también. Ahora, el autismo no se detecta. Por lo tanto, se necesita una identificación temprana para poder entrarlo en las terapias correspondientes. Por eso es que yo he planteado académicamente la posibilidad de que estudiemos las posibilidades de que se haga en el país una pediatría con especialismo en autismo. Porque sin la detención temprana, ese niño corre riesgo, sobre todo si son de familias pobres, de no detectarlo a tiempo y cuando vienen a intervenir no tienen los recursos y se hace tarde. Y entonces esa persona, el autismo no se cura, se trata y es para la vida entera. Para la vida entera. La gente habla de niños especiales, pero son niños mientras son niños, pero ese niño crece, se hace adolescente, se hace joven, se hace adulto y envejece y muere con autismo. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo, ¿vale la pena? Claro que sí, porque en otros países se dieron cuenta que el autismo, por una característica muy diferenciada de las otras discapacidades, de hecho la Naciones Unidas, la OMS no lo cataloga como discapacidad, aunque hay personas con autismo que lo tienen y desarrollan otros rasgos que le hace discapacidad en algunas áreas, por ejemplo el habla. Si un niño no lo atienden a tiempo, va a perder la capacidad del habla y por lo tanto una persona muda es una persona con discapacidad. Bueno, el tema es que ¿por qué se hace una ley diferenciada? Por eso mismo, porque no entra en el mismo rango de las otras discapacidades, entra en una categoría muy especial. Por eso nosotros estamos proponiendo esa área académica de pediatría con especialismo en autismo, estamos promoviendo y lo llevamos a la discusión en el Senado del Instituto para la Academia y la Investigación sobre el Autismo. No tenemos datos, no tenemos cifras, no tenemos investigación médica. Nosotros por eso propusimos que había que hacer un levantamiento, un censo de la discapacidad, pero las otras discapacidades están todas casi identificadas. Ya se dice que tenemos un 10% de la población con alguna discapacidad, pero el autismo no está medido. Entonces necesitamos eso, pero también propusimos desde la otra vez, Ramón, yo creo que tú lo puedes recordar, lo que era el aula de la inclusión. Hay que meter no un aula física, sino un concepto dentro de la educación básica y primaria que se introduzca en la currícula académica de básica y de media, sobre todo de básica, el tema de la inclusión
como un concepto para que los niños aprendan a entender, a respetar al niño diferente. Entonces, esa aula de la inclusión es un concepto pedagógico de recepción de los niños del barrio que tengan alguna condición. Un niño ciego tiene escuela para ciegos. Un niño sordo, hay una escuela para sordos. De hecho, yo formo parte de los colaboradores de la Escuela Nacional de Niños Sordos, ¿verdad? En materia de divulgación y eso. Entonces, ahora, con la persona, el síndrome de Down también tiene sus características y sus rangos. Ahora, la persona con autismo no necesita espacio muy diferenciado por su condición neurológica y porque se llama espectro, va de un rango al otro. No hay un autista igual al otro. Por eso es que en otros países desarrollaron, nosotros no nos estamos inventando nada, nosotros estamos viendo lo que han podido desarrollarse. En España hay toda una escuela de pensamiento sobre el autismo y todas unas legislaciones especiales. Entonces, por eso nosotros defendemos la ley de autismo en la República Dominicana, que lleva por 11 años debatiéndola la diputada Yudelka de la Rosa. Nosotros somos sus acompañantes. Esperemos que sea aprobada. Claro que sí, y hubo gente en la Cámara de Diputados que se opuso. De hecho, el diputado Augusto Burgos, sí, creo que de La Vega, secretario de la Cámara de Diputados, se pronunció en contra. ¿Cómo? Ah, sí, se pronunció en contra. Yo no sé la razón, porque él es médico y no debería. O no debería porque él es médico. Bueno, en fin, es que somos partícipes de que sí, de que se apruebe como está y que cualquier detallito a posteriori nos sentemos y la veamos, porque nosotros estamos modificando ahora mismo la ley de discapacidad, la 513, yo fui invitado y yo hice unos aportes ahí, inclusive de crear una especie de fiscal dentro de la ley para que lleve a la legalidad a las instituciones que no quieren cubrir, Ramón, la salud mental, los seguros médicos. ¿Dónde que cabe eso? O sea, tú una uña encarnada, te la tratan con tu seguro, el cerebro no. A ver, permítese, un buen comunicador, activista social y metido a la política, tiene un futuro por delante. Gracias. La próxima vez nos veremos en el Telematutino. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. A usted. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en Propuesta Semanal.